¿Quieres saber qué es la teoría del delito? ¿Quieres saber cuáles elementos componen esta teoría del delito para afirmar que estamos dentro de la comisión de un delito? Pues te invito a quedarte, porque ya empezamos. Hola, ¿cómo están? Una vez que has llegado a esta parte del video, de seguro tienes muchas preguntas, entre las cuales, ¿qué es la teoría del delito y para qué sirve? Pues déjame decirte que la teoría del delito sirve para identificar los elementos comunes a todas las conductas que consideramos delictivas. Esto nos va a ayudar para así poder diferenciar entre lo que creemos que tiene características de delito a lo que en verdad es. Esto va a ser entendido de una manera muy sencilla. Porque en términos generales, el delito es una conducta que está tipificada en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Se entiende que es contraria a derecho, pero adicionalmente puede ser reprochada a la persona, es decir, yo puedo reclamar a esa persona por qué cometió tal delito. La teoría del delito se originó a partir del tercio del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, y durante esta etapa surge la ciencia del derecho penal de la mano de Lombroso, quien encamina la teoría del delito en base a la criminología. Teniendo en cuenta esto, la teoría del delito es una representación de la ciencia del derecho penal, que se ocupa de explicar qué es el delito de una manera generalizada, clasificándolo en su acción, en su tipicidad, en su antijuricidad y su culpabilidad, facilitando así la aplicación de la ley. Es importante señalar, para poder llegar a una teoría del delito precisa, se debe tener en cuenta la acción antijurídica cometida. Esta teoría del delito consta con las siguientes características. Primero, es un sistema. Representa un conjunto ordenado de conocimientos. Segundo, son hipótesis, son enunciados que pueden probarse, atestiguar o confirmarse solo indirectamente a través de sus consecuencias. Posee tendencia dogmática a ser parte de una ciencia social. No existe una unidad respecto de la postura con que debe abordarse el fenómeno del delito, por lo que existe más de un sistema que trata de explicarlo. Tenemos como última característica la consecuencia jurídico-penal. El objeto de estudio de la teoría del delito es todo aquello que da lugar a la aplicación de una pena o medida de Los elementos de la teoría del delito son un sistema de filtros que nos permite determinar cómo se aplica la ley penal en un caso concreto, permitiéndonos hacer un análisis de forma escalonada. Esto quiere decir que si la conducta no cumple algunos de los filtros, se hace innecesario el análisis de la acción en otras etapas posteriores. Los elementos que constituyen las categorías dogmáticas del delito son acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. El primer elemento, la acción. La acción u omisión es el elemento principal del delito, mismo que consiste en el acto de la conducta humana guiada por la voluntad, que faculta decidir u ordenar la propia acción u omisión, o también el dominio de la actividad o inactividad corporal. Es decir, los actos que no son humanos o no son voluntarios no tienen relevancia jurídico-penal y como consecuencia no podrán pasar por el primer filtro de análisis de las categorías dogmáticas de la teoría del delito. En otras palabras, el hecho no sería punible. Nuestro Código Orgánico Integral Penal, en sus artículos 22 y 24, desarrolla el principio de materialidad de la acción y las causales de ausencia de acto. Cabe recalcar que la acción penal u omisión de un acto no está exclusivamente contemplada para las personas naturales, pues a raíz del dictamen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, se pidió a cada Estado que incorpore en su legislación interna una norma especial para la responsabilidad de una persona jurídica. Es por lo dicho que se incorporó en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano un capítulo referente a este tema, con énfasis en los artículos 49 y 50 que verifican las características para esta acción penal.
Tipicidad. Se considera la tipicidad como un principio garantista para el ciudadano frente al poder, pues confiere la certeza de que únicamente podrá recibir una pena si ha incurrido en una conducta prevista y descrita en la ley penal. Así podemos identificar dos tipos de tipicidad, la objetiva y la subjetiva. La tipicidad objetiva, que es la descripción abstracta y genérica de la conducta prohibida, la cual debe ser redactada en la ley de tal modo que todos los ciudadanos podamos comprenderla. Dicha descripción se encuentra en la primera parte del COIP, en cada uno de sus tipos penales. La tipicidad subjetiva se entiende como el hecho de apreciar si una persona conoce o no lo que hace frente al cometimiento de un delito. Es importante diferenciar entre el riesgo de la conducta y la valoración jurídica de la misma, ya que el desconocimiento de la ley no exime la culpa. Hablemos ahora sobre la antijuridicidad. La antijuridicidad se aplica para todo el ordenamiento jurídico y no solo para la esfera de lo penal, y esto implica que la conducta debe de ser totalmente contraria al derecho. Así, este tercer filtro, tercera categoría dogmática del delito, se divide en antijuridicidad formal y antijuridicidad material, las cuales recaen sobre un mismo punto, que es la contrariedad del derecho. Por una parte, es formalmente antijurídica la conducta que contraviene a una prohibición o a un mandato legal. La conducta típica por no haber acatado los mandatos implícitos de hacer o no hacer algo, descrito dentro de uno de los tipos penales. Sin embargo, existen circunstancias en las que se puede justificar un hecho totalmente antijurídico. La legislación y la doctrina internacional han reconocido a las siguientes causas como un medio de justificación para un hecho antijurídico, y estas son la legítima defensa, el estado de necesidad, la orden legítima de una autoridad competente, el cumplimiento de un mandato legal, el ejercicio de una profesión o actividad lícita y el consentimiento del sujeto pasivo. Entonces, yo puedo llegar a justificar el hecho antijurídico de haber matado a alguien siempre y cuando demuestre que tuve un estado de necesidad o un estado de legítima defensa, pues el bien jurídico legítimamente protegido, en este caso mi vida, estuve en peligro real y constante y no tuve ninguna otra opción o alternativa más que privar de su vida a esta persona. Por otra parte, la antijuridicidad material no es nada más que probar mediante documentación o mediante peritaje el hecho de que no existía otro medio para poder proteger mi bien. El último elemento o el último filtro del delito es la culpabilidad. Entonces, ¿qué es la culpabilidad? La culpabilidad no es más que otra cosa que el sujeto activo del delito como responsable del acto cometido. Teniendo en cuenta esto, hay que diferenciar o distinguir la inimputabilidad de ciertos individuos que no tienen la capacidad de comprender la ilicitud de su acto o de su comportamiento. Como individuos tenemos a los dementes, personas menores de edad, también tenemos a las personas que cometen dicho acto bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes, y por último tenemos a las personas que cometen dicho acto por caso mayor o caso fortuito. Entonces, esto nos quiere decir que para que una persona sea considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta. Entonces, lo importante no es que el individuo pueda elegir entre varios haceres posibles. Lo importante es que la normativa penal motive con sus mandatos y prohibiciones a abstenerse de realizar dichos actos delictivos. Entonces, para que un individuo pueda ser culpable, debe de actuar con comprensión de los hechos realizados,
consciente de las contradicciones con el derecho y de que su accionar pudo haber sido evitado.